Identidades que te portanza, Huaquecha, Wimpi, Saranta, Sipaquillari, Acalhuara, Bolivia, TV, Intadiri, Burata, Barcacheraca. Acalhuara, municipio de Chulubari, Barcacabawa, Arusquipa, Wimpi, Purraquillar, Uxatoquira, Yatiri, María Gutiérrez, acá sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia, Toquena, Yatiri, Uxatoquira, Catasiraki, Jupampi, Chictata, Catasiraki, Huajilata, Coratija Manuel Tapia, presidente de la Asociación de Productores de Avícolas de Chulubari, Toquena, el Triunfo Catasi, Acalhuara, Cachulubari, Barcanaja, Curjaba, Quisa, Huaypa, Iwawij, Utji, Caucana, Carlos Aljapje, Kunam Tampis, Iwapje, Cuatoquetua, Aruskip, Aweyaru, Cabaja, aquí a Juparacampi, Arunt Asillari, María, bienvenida a Bolivia TV. Adelante, les estamos escuchando. ¿Cómo estás, Edwin? Muy buenos días. Buenos días también a todos quienes están pendientes del programa Identidades. Efectivamente, en este momento nos encontramos con el presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Chulumani, el señor Manuel Tapia, con quien vamos a hablar acerca de este área, este rubro de nuestro municipio, este área productiva, ¿no? ¿Cómo está, Manuel? Don Manuel, muy buenos días. Buenos días, María, y buenos días a Bolivia TV. Y es un gusto estar aquí justamente para informar sobre nuestra producción de pequeños emprendedores y pequeños productores de nuestro municipio de Chulumani. Y bueno, ¿cómo estamos con esto de la producción de pollo? Se ha hablado últimamente mucho que se pueda tal vez también abarcar el mercado paceño. Tenemos entendido que la producción de los productores, ¿no? Valga la redundancia de acá del municipio, pues es para cubrir el mercado interno. Bueno, sí, efectivamente, algunos productores sacamos ¿no? En pequeña escala, pero hay algunos ya que están ampliando justamente sus galpones para un poco también solventar un poco del mercado del paceño, ¿no? En el cual nosotros como pequeños productores, más que todo, producimos para nuestros municipios, producimos para nuestras comunidades, para nuestros pueblos, ¿no? Aquí. Y bueno, de acuerdo a la norma, la regencia con SENASAC, eso justamente es lo que dice la norma, ¿no? Entonces, estamos en eso también porque también nos exigen lo que es de mataderos, ¿no? En la cual el municipio de Chulumani está justamente en esa situación para mejorar. Y bueno, es importante, Edwin, de repente, que nos acaba de decir don Manuel, que básicamente de a poco se pretende extender y abarcar mercados como el mercado paceño, prácticamente hablando desde la producción desde Chulumani, ¿no? Don Manuel, tenemos entendido que también con relación a lo que en Cochabamba ha tratado bastante lo que es la fiebre aviar, cómo se está manejando este tema en nuestro municipio, porque de repente también estamos con este temor. Sí, nosotros como productores justamente hemos coordinado con SENASAC más que todo para un poco estar atentos a esta fiebre, en la cual estamos preocupados especialmente como La Paz porque nos está entrando también otro tipo de aves aquí a los yungas, ¿no? Entonces, en eso estamos coordinando, nos están capacitando vía SENASAC, vía Zoom, en la cual hemos participado para tener un poco de cuidado y efectivamente ya Cochabamba es una seña, ¿no? Y nosotros estamos muy cerca de Cochabamba y sinceramente estamos preocupados. Ojalá también el gobierno y al municipio de Chulumani hemos hablado justamente con el departamento de producción en la cual también estemos atentos para que no tengamos esos tropiezos porque como pequeños productores es posible de que nos ataque y vamos a tener problemas serios económicos. Tenemos entendido que el pasado fin de semana han tenido capacitaciones por parte de SENASAC vía virtual. ¿Cómo estamos con esto? ¿Con qué frecuencia se dan este tipo de capacitaciones preveniendo este tema de lo que es la fiebre aviar? Sí, gracias a Dios que coordinamos justamente con SENASAC y los doctores veterinarios que están allá siempre nos envían algunos folletos vía virtual y también con estos cursos nos están capacitando, con la cual nosotros independientemente nos capacitamos también para un poco ver esta situación. Más que todo resguardamos nuestras granjas y tratamos de que no ingrese ninguna persona, como dice la norma, y estemos atentos a esta situación, ¿no? Entonces, yo qué te puedo decir, María,
Yo diría este apoyo justamente tanto del municipio como de SENASAC es importante porque a nosotros sí nos puede afectar y como a un tiempo atrás nos ha afectado una enfermedad en la cual hemos perdido nuestro capital de arranque de las avícolas. Por supuesto que sí. No sé, Edwin, de repente tú tienes alguna consulta acá con el señor Manuel Tapia para hablar más sobre lo que es la producción avícola en nuestro municipio. Así es, María, tenemos consultas al hermano Manuel. Hermano Manuel, cuando había contagios de pandemia, ¿cómo han sido afectados los avicultores en el municipio de Chulubani? Bueno, la verdad, ese año justamente como ha sido a nivel mundial y aquí en los Yungas hemos sufrido de mucho, especialmente nosotros como productores, por el tema del traslado de los pollitos y también del alimento. Y la verdad es de que en coordinación con los COAS que habían, entonces hemos tratado de coordinar, pero sinceramente hemos sufrido harto de criar porque no podíamos movernos y el riesgo era permanente, ¿no? Desde ahí nos han afectado justamente esa situación de la pandemia y muchas granjas pequeñas hemos sido afectadas, algunas ya han cerrado, ¿no? Entonces, y ahora con esta crisis que hay, también estamos justamente en esa situación, ¿no? Ya del 100% que se producía aquí, yo me arrojo a decirte que un 60 a 50% nomás estamos produciendo y esos datos lo maneja SENASAC también, ¿no? Porque algunos se han quebrado y la verdad es que necesitamos apoyo aquí a los yungas, a los pequeños productores. Kapatawa, Burata, Barca Chiraca, municipio de Chulubari, Barcatpacha, Aruskip, Aspta, Diaujo para Caja, Saguayap, Ricur, Jamasa, Walpa, Uihuaveja, municipio Barcar Hut, Higuatoquiwa, Upaja, Hilata Manuel, Upajas, Buraxto, Walja, Huisca, Curateja, Walpa, Uraca, Barcar Hut, Hisasidawa, Saguayap, Ricuracan, Amtara Capaja, Yaca Barcaracar, Walparaca, Aljawi, Utjaya Pataquiwa, Sasinsa, Saraquiwa, Acaqui por la Caraja, Aviar, Usumpi, Picatawiraca, Walparacar, Picatawiraca. Utjawaye, Patoquit sa askiri jabawa, sa ikata wiraka utjaski sa sinsa akalwan hayatilla bueraxtua. Hermano Manuel, ¿cuántos más o menos, cuántos avicultores hay del municipio de Chulubani? Bueno, de acuerdo a los registros de SENASAC, estamos entre 40 pequeños avicultores aquí en nuestro municipio de Chulumani, o no, en los diferentes distritos, de los cuales justamente somos la mayoría, somos pequeños productores. Más que todo alcanzamos a 2.500 hasta 5.000 pollos, ¿no? Y entre los cuales también hay unas 3, 4 granjas grandes que justamente alcanzan a 10.000 pollos. Adelante, María, ¿qué pregunta más tenemos al hermano Manuel? Claro que sí, Edwin, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Queríamos hablar también acerca de las capacitaciones que se tiene dentro de lo que es la Asociación de Productores Avícolas de Chulumani. Don Manuel, usted nos estaba hablando, ¿no? Que aparte de las capacitaciones constantes que tienen con el SENASAC, tienen también otro tipo de capacitaciones también que pronto se los va a certificar desde el Ministerio de Educación. Sí, así es, justamente con el programa de SEMSES de la Embajada de Suiza. Hace un año atrás justamente nos hemos venido capacitando porque nosotros justamente éramos tradicionales, ¿no? En la cual SENASAC nos ha capacitado harto y por nuestros afiliados también que estamos interesados en seguir capacitándose y hemos hecho ese curso de técnico veterinario, la cual nos van a certificar en marzo, ¿o no? Ya en la cual estamos criando, eso es con una certeza en el municipio de Chulumani, ya técnicamente, de acuerdo a lo que nos pide el REGENSA, la ley, ¿o no? Entonces tenemos mucho más cuidado y justamente hemos rebajado la mortandad aquí en nuestro municipio porque esa capacitación, como día a día estamos con nuestras avícolas y día a día practicábamos, hay muchas cosas que uno aprende, ¿no? con esas capacitaciones y lo hemos puesto en la práctica y la verdad hemos aumentado, te diría, la capacitación en nuestro municipio y por ende nos ha favorecido harto, ¿no? Entonces seguimos en ese proceso también con DUPER, ¿no? Con DESEA
en la cual este año tenemos otro curso también en cuanto a lo que es la incubación y lo que es de alimentos, porque el Departamento de La Paz, especialmente los yungas, no tenemos alimentos, traemos desde la ciudad de La Paz o quizás desde Cochabamba, Santa Cruz, los insumos, y eso hemos hecho un pedido al Ministerio de Desarrollo para que se plante aquí en el Departamento de La Paz y para que baje el precio del pollo, ¿no? Porque nos cuesta aquí, te comento, mira, un quintal desde la ciudad de La Paz hasta Chulumani nos cuesta 10 bolivianos más su ganancia, entonces sube el precio, ¿no? Es también un costo y es por eso que el pollo yungueño tiene su costo y lo bueno es de que nuestra agua nos favorece y especialmente te diría, con esta capacitación que hemos tenido, o sea, hemos aprendido el manejo del agua, el manejo de la cama y todo, ¿no? Y en cuanto a matadero igual, o sea, porque no podemos lavar el pollo con cualquier agua, ¿no? Entonces, todo eso hemos aprendido y yo como presidente me arrojo a decir de que en el municipio de Chulumani estamos haciendo un buen manejo del pollo para que sea inocuo, para que sea comestible hacia las personas humanas. Claro que sí, Edwin, también comentarte, ¿no?, que ha habido muy buena aceptación del pollo yungueño en mercados paceños y obviamente también acá. De repente nos podría dar las características o particularidades de la carne de pollo de los yungas en realidad, ¿no? Porque se ha hablado bastante también de la calidad que tiene el pollo yungueño. Sí, nosotros justamente de los 45 días que sacamos, y sacamos hasta los 50, hasta 55 días, con un pollo sano, saludable y de paso bien mantenido, dadas las características que estamos como en los yungas, entre la cordillera y los valles, en la cual nos favorece esta situación, ¿no? Y sobre todo, que te digo, el agua nos favorece y igualmente tenemos que hacer el mantenimiento, pero es una carne diferente a la carne de pollo del oriente, ¿no? Y nuestros clientes saben, ¿no? En La Paz es buscado el pollo de los yungas, ¿no? Entonces, de aquí también mucha gente que viene a hacer su negocio se lleva pollo yungueño hacia la ciudad, hacia la aldea. Y bueno, don Manuel, de repente hablar también nuevamente sobre la certificación. ¿Cuándo estarían ya recibiendo el certificado de ese curso que nos había hablado, que les ha tomado un año? Sí, de acuerdo al director del DUPER, nos han indicado de que justamente para fines de marzo estaríamos en un acto justamente aquí en el municipio de Chulumani, en la cual nos van a certificar como técnicos justamente en veterinaria, ¿no? En la cual hemos cumplido la carga horaria, ¿no? Entonces, lo que ha sido el semestre en veterinaria lo hemos plantado casi un buen tiempo nosotros, ¿no? Entonces, y desde la práctica, te digo, María, o sea, esos cursos no solamente han sido teóricos, sino de que íbamos de granja a granjas específicas para justamente en la práctica los catedráticos nos han enseñado. Y bueno, van a tomar otras capacitaciones más, tenemos entendido que se ha vuelto a convocar tal vez desde la alcaldía municipal también para que se puedan certificar nuevamente los avícolas en su área, ¿no? Así es, estamos coordinando con SEA Chulumani para esta situación, porque definitivamente estamos interesados en lo que es la incubación y la producción de los alimentos para que aquí en Chulumani tengamos en este sector de los yungas, Chulumani y Lupana, tengamos nuestro alimento propio, ¿no? Porque la humedad es diferente a lo que es La Paz, a lo que es Cochabamba, a lo que es Santa Cruz. Entonces, en eso tenemos que hacer una investigación para sacar un buen alimento y para que nuestra carne de pollo también mejore. En estos cursos, en estas capacitaciones, ¿está participando el 100% de los asociados de productores avícolas o solamente es un porcentaje que se está moviendo, digamos, en esto de las certificaciones? Bueno, nuestra asociación es de 20 afiliados, ¿no? De los cuales estamos con certificación de SENASAC, todo eso. Hay otros compañeros, ¿no?, que no están afiliados, pero vienen también a los cursos de capacitación, ¿no? Es el curso abierto, es para todos, ¿no? No tenemos un cupo cerrado, pero siempre hacemos invitación por los medios de comunicación aquí locales, ¿o no? Y bueno, a otras personas particulares también que están interesados en este rubro para ser emprendedores,
vienen también y lo vamos a abrir más amplio porque la verdad es que necesitamos también diversificar aquí en los Yungas y solventar lo que es una carne sana para la inocuidad alimenticia. Y bueno, Edwin, no sé si tienes alguna consulta con relación a estos temas también que se han tocado al señor Manuel. ¿Alguna consulta tal vez, Edwin? Muchas gracias, María. Kabatawa Calguara, municipio de Chulubari, Barcat Pacha, Aruskip Awaitan, Kurjaba Kisa, avicultores. Walpa y caja Kabarkara, Iwap, Jeucatojita, para Kajiawa, Sawaya Paraki, Chulumari Barcat, Hayaka Barkara Caro al Jawi Utki, Wali Suba, Walpa Aichau al Hasi Sasin, Sajilata Manuel, Upaja Sabuerakiwa. Agradecemos al hermano Manuel, también a la hermana María Gutiérrez desde el municipio de Chulubari. Kabatawa Calguara, para acá, para Aruskip Awaitan, Barca Chiraca. Akawaki Chawin Pitukuya Weyari, Nakapeja, Yakauru Kabaya, Ikisinkama.